Muchas gracias, senador Robledo, por promover esta importante audiencia pública sobre un tema de la máxima importancia para el sistema de salud. Y es de la máxima importancia, creo yo, no solamente porque estemos hablando de la salud de 4 millones de personas, que ya debería ser suficientemente importante, sino porque en nuestro concepto ejemplifica el funcionamiento del sistema de salud a lo largo de estos 25 años. Y yo quisiera referirme un poco a cómo es que esta evolución ha terminado en este desastre de Medimás a través de estos 25 años. 23 de diciembre, como usted lo decía, del año 93, la ley 100, y empieza esta tarea con una cosa positiva que tengo que decir. Hoy el sistema de salud cuenta con unos recursos muy importantes, ciertos, tangibles, y que tienen una destinación específica, y eso es un punto a resaltar. ¿Cuál es el problema? El problema, y en eso discrepo de la doctora que me precedió, es que estos dineros, hoy más de 40 billones de pesos, se le entregan por concepto de UPC a las aseguradoras. Es decir, que aquí sí se están vendiendo las cabezas de los pacientes a la empresa pública y privada a través del aseguramiento. Un aseguramiento que hoy, a lo largo de 25 años, no ha demostrado la garantía del derecho a la salud para los 45 millones de colombianos. No lo ha demostrado, y eso está clarísimo en el número de quejas, en el número de tutelas, en las barreras de acceso. Casi 200.000 tutelas por el tema de salud en el año 2018, de las cuales, ojo, 70% de esas tutelas interpuestas por los pacientes se refirieron a negación de servicios y procedimientos que están incluidos dentro del plan de beneficios, o sea que ya habían sido entregados en esos más de 40 billones de pesos a las aseguradoras. Entonces, ese es para mí, senador, el meollo del asunto, la entrega de esos recursos sin absolutamente, además hay que decirlo, a través de estos 25 años, ninguna vigilancia ni ninguna regulación. Es así como Salucop sale 10 cooperativas pequeñas, se constituye EPS Salucop en el año 94, y en 10 años, y aquí hay gente que conoce mucho más el tema, en 10 años, Salucop compra Cruz Blanca, Café Salud, Clínica y Hospitales, y conforma 64 empresas en donde ellos hacían su negocio vendiéndose a ellos mismos y comprándose desde la lavandería de los hospitales hasta la alimentación de los pacientes. Llega a constituirse en 10 años, senador. A mí que me expliquen, yo no sé de negocios, pero yo sí quisiera saber cómo es que en 10 años esta empresa, el grupo Salucop, pasa a la lista de una de las 20 empresas más poderosas del país. Que alguien me diga que eso no fue con la plata de la UPC, que es para la salud de los colombianos, y no solamente con inversiones nacionales, sino extranjeras, con compras de colegios, clubes y casas de recreo. Eso hay que recordarlo. ¿Y en qué termina la historia del grupo empresarial Salucop? Pues con un Carlos Palacino en la cárcel, con 1.8 billones de pesos que le robaron al sistema de salud, y no es al sistema, es a los pacientes, porque ese dinero tendría que haber estado destinado es a los pacientes y al pago de los trabajadores. Y entonces, como soluciona ese desastre, entonces aparece la intervención por parte del gobierno nacional. Una intervención, para resumir porque no hay más tiempo, que termina a su vez en otra pérdida de recursos, hoy estimada casi en 1 billón de pesos, y yo creo que debe estar por encima de eso, de acuerdo a las cifras oficiales, y con un señor gerente que hizo parte de esa intervención también preso. Es que eso es lo que yo quiero enfatizar.
Y entonces resulta que la solución siguiente es que los deudores a los que no les pagó Saludcop conforman una empresa con 1 millón de pesos, 8 prestadores de servicios de salud, a los cuales Saludcop les debía 500.000 millones de pesos, conforman esta empresa y se constituyen en EPS. Y entonces les entregan 320.000 millones de pesos mensuales, es decir, 4 billones de pesos al año. Desde el primer momento, senador, nosotros los grupos médicos, las agremiaciones, advertimos que ese tercer intento de seguir robando al sistema no era más que eso, un remedio en donde se iba a seguir entregando la plata de la UPC a una compañía que no solo se autopagó lo que le debían, los 500.000 millones ya se los empacaron, pero además se giraron sus anticipos a sus prestadores, pero además hoy nos dice la Contraloría, no lo digo yo, y la Procuraduría General de la Nación, y ayer lo dice la Supersalud, otra vez hay una pérdida de recursos. ¿De dónde? Insisto, de la UPC, que es para atender a los colombianos. Entonces, perdónenme, pero cuando esa historia se recuerda, no nos pueden venir a decir aquí nuevamente que la solución es la nueva venta de las mismas cabezas a una empresa, cualquiera que sea, y que con eso, pero vamos a seguir entregando la UPC, ¿no? Ese es el problema de fondo. En nuestro concepto ahí está el meollo del asunto. Mire, a SEMI no le interesa, a SEMI muestra todas las veces y dice que la UPC no le alcanza. ¿Ustedes lo recuerdan? No le alcanza y piden más. Y dicen que sus estados financieros muestran que hay un déficit. Yo les creo, pero yo creo que eso no importa, porque el centro del negocio está en recibir la plata de la UPC. Ese es el centro del negocio. Y quiero referirme y centrarme con este panorama a que aquí hay unos damnificados de los que poco se habla, porque justamente por toda esta historia que ha sucedido, son los pacientes, son los colombianos y son los trabajadores de la salud los que quedan siempre en el último lugar. Y aquí mismo se ha notado, déjeme decirle, senador, porque aquí no se habla sino de, claro, de la plata, de los recursos, de la corrupción, pero ¿y dónde están los pacientes? Yo quiero decirle que este manejo de estos recursos y la pérdida sistemática de los recursos de la salud que son para la atención de la gente han generado muertos en este país. Y voy al tema Medimás específicamente. Medimás empezó su operación en agosto, doctor, del 17, perdón. Yo fui parte del grupo que apoyó a las 54 mamás de pacientes, y aquí estuvimos en esa tarea, pacientes pediátricos con cáncer, a los cuales se les suspendieron los servicios durante 3 meses. Y yo quisiera que alguien entendiera lo que significa que no se le aplique un ciclo de quimioterapia a un paciente con cáncer en el momento oportuno. ¿Sabe qué significa desde el punto de vista médico? Que a los 5 años ese niño está muerto. Eso significa. Y de eso es lo que nadie habla. 1.350 trasplantados tiene Medimás. No les están entregando los medicamentos a tiempo. ¿Ustedes saben qué significa que un paciente trasplantado suspenda los medicamentos? Bueno, eso es lo que es inadmisible en este sistema de salud. Eso no puede seguir pasando. Con un grupo de trabajadores de la salud, además, y me quiero tomar 2 minutos para hablar de los trabajadores de la salud. Es que el sector salud tiene más de 350.000 trabajadores en total.
35.000 en Medimás. Somos 100.000 médicos en el país, de los cuales 75.000 médicos generales. Médicos generales que tienen sus manos atadas en la mayoría de los casos. Acusan a los médicos colombianos de falta de conocimientos y capacidad. Y yo tengo que decir aquí, eso es una mentira. Vayan ustedes a mirar si las EPS, incluido el grupo Salucop, incluidas Medimás y incluidos todos, dejan que un médico general, si ustedes van a una consulta, pida determinado examen que necesita su paciente. Lo tienen prohibido y el que lo haga se le cancela el contrato. Y como estamos contratados ilegalmente y por contratos de prestación de servicio, incluso a 1 o 2 meses, ¿usted qué cree que pasa si yo no hago caso a esa orden? Tenemos EPS que tienen el descaro, y está denunciado y debidamente soportado, de decirle a sus médicos que hay días, los lunes y jueves, aquí no se puede pedir exámenes. Pico y placa. Ah, pero si a mí me llega el paciente diabético y necesita la glicemia y es jueves, no se la puedo pedir. De ese sistema de salud estamos hablando. Y eso lo que ha generado esta debacle es la entrega de los recursos de la salud a las aseguradoras, con un agravante: las aseguradoras hoy no agregan ningún valor a la salud, no lo agregan. Que me digan en salud qué representan, no lo agregan. Hoy las deudas a las clínicas y hospitales, y ya el doctor Juan Carlos se refirió a eso, suman 28 billones de pesos. El gobierno dice 8, imagínense la diferencia. ¿Dónde están los recursos? ¿Qué pasa con los trabajadores de la salud que han perdido completamente sus honorarios, sus salarios, y que terminan negociando? Senador, les deben 6 y 8 meses y terminan negociando el pago de 2 meses para salvar algo. Porque si no les dicen, meta un abogado y espere 5 años a ver qué le sale. Esa es la realidad. ¿Por qué nos acusan a nosotros como médicos de estar concentrados en 5 o 6 ciudades donde sí estamos concentrados? Es que yo he mandado médicos pediatras, doctor Juan Carlos, a trabajar en el Bichada, ¿y sabe qué les pasa? Primero, no pueden trabajar porque no hay condiciones, y segundo, les roban la plata de sus honorarios. Esa es la realidad de este sistema de salud. Así es que el tema no puede continuar, y aquí, perdónenme, no se trata del comprador en mi concepto, no se trata de mirar de dónde vienen los recursos, pues tendrán que mirarlos, pero el tema de fondo no es ese. El tema de fondo es la entrega del dinero, de la atención en salud a unas entidades que han sido absolutamente parasitarias y han desfalcado año tras año el sistema de salud, que han robado además a los trabajadores de la salud, a los médicos, a las clínicas, a los hospitales. Yo no sé qué más pruebas se necesita. Así es que termino mi intervención diciendo, es el momento y la oportunidad para hacer un cambio. Y en nuestro concepto, el cambio con Medimás debe ser suspender la figura de la venta de Medimás, nombrar un administrador con un porcentaje que no vaya más allá del 8 o 9% para que administre, el gire directo a los prestadores, la garantía del derecho a la salud y la garantía del derecho a los trabajadores. Eso hoy se puede hacer, no necesitamos ninguna legislación adicional para hacerlo, y asimismo se debería extender a todos los demás, a todas las demás entidades. Muchas gracias.